Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 9 de mayo, viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día viernes con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 18, versículos 9 al 18. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Qué bonito es contemplar en esa predicación del Evangelio que hace San Pablo el cumplimiento de la palabra que le da el Señor. El Señor le promete protección y efectivamente la tiene. Fíjate cómo es la señal que le ha dado el Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Pablo está en Corinto y el Señor le dice: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Qué expresión tan hermosa. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿cuántas veces la predicación del Evangelio no se realiza por miedo? Por miedo, simplemente por miedo. Y es tan penoso. Tan penoso porque continuamente en las Escrituras vamos a escuchar la misma expresión del Señor. No tengan miedo. No tengan miedo, no tengan miedo al mundo, confíen en mí. En estos días en que avanzamos en esa celebración pascual hacia la celebración de Pentecostés, sobre todo teniendo en cuenta que ya ayer hemos celebrado oficialmente la ascensión del Señor, se han cumplido los 40 días desde su resurrección, pero que la celebraremos en la mayoría de países litúrgicamente este domingo y después caminaremos hacia Pentecostés, es decir, que son días de inmensa gracia. Y qué bonito es pedir efectivamente que yo no tenga miedo, que no tenga miedo de predicar la palabra del Señor en ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, en ningún ambiente, delante de ninguna persona. Que los miedos desaparezcan de mí. Una acción poderosa del Espíritu Santo es justamente esta: el aniquilar los miedos en mi corazón. Y cuando contemplamos el tema de los miedos, vamos a ver que siempre son sumamente profundos. Una persona puede decir, yo no tengo miedos.
Y la verdad es que estamos llenos de miedos, llenos de vergüenza, llenos de ese ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Es que aquí no se puede porque este ambiente no es el propicio, porque este ambiente no es el indicado. Bueno, son todas formas en que el demonio va dominando nuestra vida, porque el arma favorita del demonio es justamente el miedo. Y por eso es tan importante esa invocación al Espíritu Santo para que nos quite esos miedos. Fíjate cómo el Señor le dice a Pablo, no tengas miedo, nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Ya el día de ayer analizábamos cómo Pablo llega a esta comunidad de corintios y cómo se van a convertir muchísimos y cómo en Corintios se va a establecer una comunidad cristiana sumamente importante. Y por eso te aseguro que si uno le pregunta a las personas, oye, ¿qué carta conoces de San Pablo? La carta de San Pablo a los Corintios será una de las que más fácil les salga de la boca. ¿Por qué? Porque es conocido. Y entonces imagínate el bien que ha significado para la Iglesia Universal la conformación de esa comunidad. ¿Y de dónde ha partido todo? De ese mensaje del Señor, no tengas miedo. Muchos aquí forman parte de mi pueblo, es decir, van a entrar a formar parte de ese rebaño del Señor. ¿Y qué ocurre? Pablo permanece ahí 1 año y medio explicando la palabra de Dios. Durante 1 año y medio no tiene ningún problema, no tiene ninguna complicación. El Señor efectivamente acompaña la predicación del Evangelio entregándole esa paz necesaria para avanzar. Surgen los problemas y entonces en un primer instante podría parecer, bueno, ¿y qué pasó con la promesa del Señor? Pero vemos enseguida cómo esa promesa del Señor se mantiene y se mantiene firme. Galión era el procónsul de Acaya, es decir, aquel que tiene el gobierno, que gobierna de parte de César, es decir, del emperador de Roma. Y los judíos, en común acuerdo, se abalanzan contra Pablo y lo llevan al tribunal. ¿Qué es lo que presentan de acusación contra él? Dicen, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. ¿Cuál es la acusación entonces? Una acusación terrible. Convencer a la gente de dar un culto contrario a la ley, contrario a lo que Dios quiere. ¿Es esto lo que hace Pablo? No, porque el culto verdadero, el culto máximo, no va a ser el sacrificio de animales, que era el culto que se realizaba en la antigua alianza. El culto verdadero, querido por Dios, es el sacrificio de su propio Hijo. Y ese culto es aquel que realizamos en la Santa Misa. Ese es el culto. Hay muchas personas que lamentablemente no entienden esto, porque tienen una lejanía muy grande con lo que significa el culto, el rendir el debido culto a Dios. ¿Cuál es el culto? El culto es ofrecer algo agradable a Dios. ¿Qué es lo más agradable que podemos ofrecer a Dios de parte nuestra? Nada, absolutamente nada. No tenemos nada que sea digno, justo, alto, como para decir, sí, esto es un culto a Dios. La obediencia de Cristo en la cruz. La obediencia de Cristo en la cruz, el deseo de cumplir lo que ha pedido su Padre y el deseo de entregar su vida por nosotros, ese es el verdadero culto. A ese culto nos unimos nosotros. Ese es el único verdadero culto que va a entregar la salvación. Por eso es el culto de expiación de nuestros pecados. Yo puedo a ese culto aumentarle.
mis obras buenas. Pero mis obras buenas sin esa entrega de Cristo en la cruz valen muy poquito. No dan para ser un culto suficiente para Dios. ¿Qué ocurre entonces en lo que estamos leyendo en los Hechos de los Apóstoles? Se acusa a Pablo de esto, y cuando Pablo iba a tomar la palabra, todo queda desechado. Cuando parecía que Dios no hubiera cumplido su promesa, que Jesús lo hubiera dejado a Pablo solo, resulta que las cosas ocurren de una manera sumamente natural. Galión dijo si se tratara de un crimen o de un delito grave. Entonces los escucharía como es debido. Pero aquí no hay ningún crimen. Y lo sacó del tribunal. Y entonces ellos se la tomaron con Sóstenes, el jefe de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal, donde Galión no hizo absolutamente nada, porque habrá dicho es cosa de ellos, cosa de los judíos, lo cual es una acción mala de quien gobierna. Pero Pablo se puede quedar todavía algún tiempo en Corinto en paz y sigue predicando. Y sigue efectivamente formando esa comunidad. Y después ya va a salir de esa comunidad para seguir adelante con su predicación. Y es decir que entonces las palabras del Señor se han cumplido y se han cumplido totalmente, dándole esa protección a Pablo, por lo cual no debe tener miedo y por lo cual cada uno de nosotros debe pedir lo mismo, no tener miedo. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Ya habíamos leído en el Evangelio de San Juan las primeras palabras con las que hemos empezado. Y recordar el contexto. Jesús les está diciendo: dentro de poco tiempo ya no me verán. Dentro de un poco más me volverán a ver. Los discípulos no logran comprender, no son capaces de comprender estas palabras. El Señor lo que les está diciendo es: les conviene que me vaya. Es más, deberían alegrarse, pero resulta que ese irse del cual está hablando el Señor es su pasión, su muerte en la cruz. Deberían alegrarse si supieran qué cosas, si fueran capaces de comprender lo que viene. Se vendrá en primer lugar el terror. Pero ese terror no va a tener la última palabra. Ese irme, ese morir, ¿qué va a significar? En primer lugar, mi resurrección. Después me volveré a ir, la ascensión del Señor a los cielos. Pero ese tampoco es el final. ¿Por qué? Porque gracias a ese irme que ustedes ya no me puedan ver, les enviaré al Espíritu Consolador, al Espíritu de verdad, ese que procede del Padre y del Hijo. Y entonces, ¿qué continúa diciéndoles el Señor? Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. El mundo se alegrará. Y claro, aquellos que gritaron crucifícalo, se alegraron de poder vencer a Jesús. Lo insultaron, lo humillaron, lo rebajaron todo lo que pudieron. Y eso les produjo una gran satisfacción porque creían estar haciendo un gran bien. El mundo se alegra. En cambio ellos, los discípulos, se entristecen y lloran. Pero ustedes tienen que tener claro una cosa: su tristeza se transformará en alegría.
Y ya veíamos efectivamente que el Señor nos invita a contemplar nuestra existencia con paciencia. No creer que en el mundo nos enfrentamos a situaciones que son últimas y definitivas, porque aquel que cree en Cristo sabe que ni siquiera el peor enemigo tiene la última palabra. ¿Cuál es el peor enemigo? La muerte. Y entonces efectivamente la muerte de mis amigos, de mis familiares, de mis seres queridos me entristece. Pero incluso en esa tristeza yo no pierdo la alegría de la esperanza. No me alegra que nadie muera. No me produce alegría la muerte de nadie. Pero resulta que esa tristeza que me produce la muerte de una persona no es definitiva. ¿Y por qué no es definitiva? Porque yo todavía tengo por delante la gloria de la resurrección, la gloria de la vida eterna. Y sé que esa muerte no tiene la última palabra. ¿Qué hace el Señor para explicar con más profundidad esta tristeza que se va a convertir en alegría? Nos pone por delante una situación tan normal de nuestra vida. Cuando una mujer va a dar a luz y se angustia. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora. Porque tiene que dar a luz. ¿Y qué significa eso? Significa todos los dolores del parto. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia. ¿Por qué? Por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Es una situación tan normal, es una situación tan trivial y que podemos comprobar continuamente. Podemos comprobarlo no solo con este ejemplo, sino con muchos ejemplos más. Cuando nosotros escuchamos ese dicho, no hay mal que dure 100 años, bueno, tiene toda la razón. No hay ningún mal que dure para siempre. No hay ningún mal que dure para siempre. Cuando estamos en medio de la angustia, cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos inmersos en el problema, puede parecer, pero es solo una apariencia, que no logramos vislumbrar la salida, que no logramos vislumbrar algo más allá. Claro, si una persona, por ejemplo, se cae y se rompe un hueso, ¿qué es en lo único que piensa en ese momento? En el profundo dolor que tiene. Si tú le dices a esa persona, no, piensa en otra cosa, ¿piensa en qué? No puedo pensar en absolutamente nada. Lo único que hay en mi mente en este momento es ese dolor que parece que no tiene fin. ¿Pero se va a acabar ese dolor? Sí, el dolor irá pasando. Y en la medida que se sana esa persona, se desaparecerá el dolor. Como ha ocurrido a lo largo de nuestra vida con todos los dolores que hemos ido teniendo. Hay dolores que permanecen con nosotros y deben permanecer, pero su intensidad se va manifestando de un modo distinto, de un modo diferente. Y entonces el Señor nos está diciendo, miren, tengan paciencia, van a tener que vivir esto, van a tener que pasar por este dolor, pero tengan paciencia. ¿Por qué? Porque no importa. Después vendrá efectivamente lo que el Señor quiere. Después vendrá ese cambio de situación. Y entonces, ¿qué se producirá? Lo que dice el Señor. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Fíjate en esa palabra tan maravillosa, porque esta es la palabra que nos dice el Señor para vivir nuestra existencia de un modo maravilloso. ¿Me voy a enfrentar a las dificultades de este mundo? Sí. ¿Y podré tener tantos sufrimientos? Sí. Pero después vendrá esa alegría que me promete el Señor y nadie me la va a poder arrebatar. Y termina el Señor diciendo esta frase maravillosa. Aquel día no me preguntarán nada.
¿Qué significa? Significa algo muy sencillo. Significa que mi corazón estará saciado. No tendré preguntas. No tendré preguntas. ¿Por qué? Porque nada me faltará. Porque absolutamente nada me faltará. Yo quiero eso. Y por eso confío y creo en el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.